ustedes tengan en el servidor puede contener toda la base de datos que tengo en el tomate, también se puede contener acá arriba, pero eso depende del tamaño de la base de datos. Hay empresas que, como les dije, son pequeñas, tendrán unos 2-3 gigas, tranquilamente esos 2-3 gigas entra dentro de la instancia. Entonces, no pasa absolutamente nada. Tengo tanto en la instancia como en la base de datos. Por eso que les decía que cuando yo quiero hacer una selección de la tabla de estudiantes, que lo hace el server process, simplemente entra a la instancia, no entra a los discos. ¿Estamos? ¿Está claro, por favor? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, el motor o la instancia es una cosa, ese es el que me permite hacer funcionar los datos que se encuentran abajo. Entonces, ¿qué pasa si se me cae el motor de base de datos? No pasa absolutamente nada con los datos. Yo puedo reparar el motor y no pasa absolutamente nada. Aunque Oracle también, ya vamos a ver, es una arquitectura flexible que lo llama ahí la FLA, que se llama así, que se llama arquitectura flexible. ¿Por qué? Porque igual la instancia también yo puedo repararla. Si ustedes tienen copia de la instancia, es decir, yo puedo sacar un backup de la instancia y puedo sacar un backup de la base de datos. Y si tenemos backup de las dos cosas, tranquilamente se puede recuperar porque son indistintas. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, por favor? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sigamos escuchando. Entonces, ya dentro de la instancia, como les había dicho, se separan dos partes de la instancia y de base de datos. La base de datos es otra cosa que simplemente los archivos. Ya hablando de eso, solamente la instancia, vamos a ver el componente más grandote, vamos a ver qué es el componente más grande que se llama el SGA. Bueno, dicho sea de paso, tenemos las dos memorias principales, ¿no? El System Global Area y el Program Global Area. El SGA es un conjunto de estructuras compartidas de memoria que contienen datos e información que controla la instancia de base de datos. Es la parte generalmente la parte más grande. SGA son regiones de memoria que contienen datos e información de control de los procesos de servidor.
A ver, aclaremos un poquito para los que dicen que no se está escuchando mejor o no se está escuchando bien. La CGA es la memoria más grande que existe o es la memoria total, pongamos así, del sistema gestor o del motor de base de datos. Sí, entonces, no sé si ustedes recuerdan, me voy a ir un poquito, estoy en el minuto 14:51, ya regreso. No sé si ustedes recuerdan, acá, ¿dónde estaba la CGA? Estaba en la instancia. ¿Y qué es la instancia? Simplemente era una memoria donde se va a almacenar la información más las transacciones, ¿sí? Pero yo les dije que la CGA estaba dividido por partes, es decir, que eso es una memoria grande. No todo se almacena en una sola, sino existen diferentes memorias. ¿Para qué? Para que se almacenen ciertas características del Oracle. Entonces, la CGA tiene estas memorias, tiene estas 7 memorias: el Data Buffer Cache, el Redolog Buffer, el Shared Pool, el Arch Pool, el Java Pool, el Stream Pool y el Fixed CGA. Dice que las 3 principales memorias que tiene o con las cuales el Oracle no podría funcionar, es decir, que si se cae una de ellas, simplemente el Oracle no sirve, no funciona, se moriría el Oracle. Sí, entonces, ¿cuáles son esas 3 memorias? Las 3 primeras. El Data Buffer Cache, que por cierto es la memoria más la principal, pongamos así, la digo yo, el Data Buffer Cache, el Redolog Buffer y el Shared Pool. ¿Sí? Hablando en tamaño, ustedes ven acá abajo, ¿sí? El Shared Pool es más grande, el Buffer Cache le sigue y de ahí viene el Redolog Buffer. Cada memoria tiene su particularidad o sirve para almacenar algo. En este caso vamos a hablar de la primera, del Buffer Cache. ¿Qué es lo que almacena el Buffer Cache? El Buffer Cache simplemente almacena la información, es decir, los datos. Por ejemplo, digamos que esta es mi base de datos y yo soy el usuario, ¿no? O el proceso, y le digo, como pongamos el mismo ejemplo que dijo ahí, select asterisco from estudiantes. ¿Qué hace? Viene acá, ve en la memoria, ve en la CGA. ¿Tienes los estudiantes? ¿Tienes tú los estudiantes aquí? La primera vez siempre va a decir no. Entonces, ¿qué hace? Baja a los discos, baja acá a la base de datos. ¿Qué pasa? Entonces me dice, toma los datos de los estudiantes, le devuelve a la CGA, se pone aquí y me envía de nuevo al usuario. Entonces yo ya puedo ver los 10 o puedo ver los estudiantes. Ahora, hace nuevamente el proceso del select asterisco from estudiantes. Viene acá la instancia y dice, ¿tienes el select asterisco from estudiantes? La instancia le responde que sí. Entonces, ¿qué hace? Ya no baja a los discos, que como yo les dije, bajar a los discos es el proceso más lento que existe siempre dentro de un servidor. ¿Sí? Por lo general, si una transacción se demora 1 segundo, el 99% de ese segundo significa que ha estado buscando en discos y el resto significa que devolvió de la instancia. Entonces, por eso es rápido Oracle, porque les dice que inclusive en bases pequeñas, hablando bases pequeñas por lo general es de unos 5 gigas, 7 gigas, hasta 10 gigas se puede decir que es una base pequeña. Sí, imagínense, en 10 gigas es más o menos representar aquí unos, ¿qué les diré? Unos 10 años de trabajo en una empresa. ¿Sí? Entonces, una base de 10 gigas por lo general, bueno, eso depende de la memoria del servidor real. Sí, ya les dije que por lo general la instancia es el 50% de la memoria real. Si tengo 16, 8 gigas serán de memoria, de instancia. Entonces, tranquilamente, la base de datos que tendrá unos 3 gigas, entra totalmente los datos dentro de la CGA. Y en este caso, ¿dentro de quién? De la Buffer Cache. ¿Por qué? Porque en la Buffer Cache, en el Buffer Cache, es donde se va a almacenar los datos de una transacción. No se olviden que si yo hago un select asterisco from estudiante, ¿a dónde se van los datos? Es decir, 1 Pepito, 2 Juanito, 3 María, ¿a dónde se van esos datos? Al Buffer Cache, cuando me está devolviendo algo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa?
como la próxima vez el usuario dice, dame otra vez los estudiantes, ya no baja disco, sino de dónde le devuelve, simplemente el buffer caché es el que le va a responder. Le dice, sí, toma, yo tengo sus datos, aquí están. Entonces devuelve directamente y hablando de recursos, es decir, de tiempo, se ahorra hasta la mitad, o hablando de velocidad, se ahorra hasta la mitad de velocidad de lo que devolviera bajando a disco. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hace el buffer caché? En el buffer caché simplemente se ponen los datos de la transacción que ustedes hicieron. Como les dijo ahí, dependiendo la base de datos, puede en el buffer caché hasta alcanzar toda la base de datos dentro del buffer caché. ¿Estamos claros, por favor? ¿Estamos claros hasta ahí? Finge una pregunta. Sí, dime. Disculpe, ¿y en qué casos, por ejemplo, tendría que bajar nuevamente a disco? Bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso, pero les adelanto. Cuando hay actualizaciones dentro de los datos. Por ejemplo, cojamos el mismo ejemplo que les está dando ahí. Les dijo, yo quiero saber los 10 mejores estudiantes del semestre anterior. Voy y hago un select asterisco from estudiantes, hago un top de 10 y me va a devolver los 10 mejores estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Viene la secretaria y dice, yo quiero saber los 10 mejores estudiantes. Ahí está, toma, le devuelve la buffer caché. Pero vamos al siguiente parcial. Tal vez esos estudiantes hayan cambiado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo? La secretaria ya mandó a insertar notas y al rato de insertar, yo ya les dije hace un ratito, al insertar es la única razón por la que baja ni siquiera directamente, sino baja a disco siempre a escribir. Entonces, si yo inserto otra nota de otro estudiante, esa nota también va a estar involucrada dentro del promedio. Entonces, ¿qué debería hacer? Baja a disco para ver la nueva nota y devuelve la nueva información. Entonces, ¿cuándo baja a disco por lo general una transacción? Es cuando el buffer caché se actualizó. ¿Cómo sé que se actualizó? Existen históricos dentro de las memorias. ¿Qué quiere decir? Que cada que yo hago un insert, por eso existen las dos principales transacciones que es commit y rollback. Que cada que hay un commit es porque se escribió algo en disco. Es decir, yo que sé, la secretaria vino y mandó a insertar. Entonces, para que se actualice los datos en la base de datos, ¿qué debe hacerse? Un commit. Así de sencillo. Entonces, como ya se hizo un commit, el buffer caché ya sabe. Le llega un mensajito al buffer caché internamente y le dice, existe un commit hecho en tal fecha. Entonces, ¿qué pasa? Obligatoriamente me va a tocar bajar a discos para poder buscar. Estamos. Pero ahora, ya vamos a ver la siguiente memoria que es el log buffer. Adelantemos un poquito. El log buffer es el que me almacena las transacciones. ¿Qué hace el log buffer? El log buffer, hablando del select asterisco from estudiantes, los datos se almacenaron en el buffer caché, pero ese select asterisco from estudiantes se va a almacenar en el log buffer. Entonces, ¿qué pasa? Como el log buffer ya tiene un histórico dentro que simplemente es una fecha que se pone internamente y ya me dice, tú trabajaste sobre la base estudiantes, pero alguien mandó insertar sobre la base estudiantes. Obligatoriamente tienes que bajar al disco para verificar los datos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí va a bajar a disco, pero siempre y cuando, si ese log buffer no tiene ningún insert, pongámoslo así, a esa tabla que estoy haciendo referencia, no tengo por qué bajar. Entonces, ¿qué me dice el buffer caché? No, simplemente no has hecho ninguna actualización sobre la tabla estudiantes, debe ser los mismos datos. Toma, estos eran los datos. Pero si ya existe algún insert sobre la tabla estudiantes, ya el inteligente dice, no, actualizaron algo sobre la tabla estudiantes, entonces obligatoriamente te hago bajar a los discos. ¿Estamos? ¿Está claro, por favor, la explicación? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro, por favor, para qué sirve el buffer caché? Sí. ¿Está claro para qué sirve el buffer caché? Sí.
A ver, vamos a ver si es cierto que está claro. A ver, vamos. Señor Abril, ¿qué se almacena en el buffer caché? Señor Abril, ¿qué se almacena en el buffer caché? Señor Villacrés, ¿qué se almacena en el buffer caché? Ya en el buffer caché se almacena lo que es, por ejemplo, el ejemplo que nos puso el video. Ese fue claro en el que momento que hace un select de ciertas cosas la primera vez, baja al disco y como es la primera vez, entonces hace la consulta de que si existe en la instancia y si no existe, entonces baja a disco y si al momento que sube a disco ya se almacena en el buffer caché. Ya, pero ¿qué se almacena en el buffer caché? Exactamente, ¿qué se almacena en el buffer caché? Yo repetí como 4 veces qué se almacena en el buffer caché. Y que, A ver, señorita Vasco, por favor, ayúdeme. ¿Qué se almacena en el buffer caché, señorita Vasco? Bueno, yo anoté que se almacena la información de la transacción, Ya, exactamente. como el No se commit, olviden, así de ajá, cuando se sencillo. hace commit En y el nuestras drop. palabras, como lo dijo Pamela, simplemente el buffer caché lo que hace es almacenar la información de una transacción. Es decir, si yo hice un select asterisco from estudiantes, ¿qué se almacenará en el buffer caché? Los datos de los estudiantes que me entreguen. Si yo hago un select asterisco from estudiantes, un top 10 de 10, se va a almacenar los 10 mejores estudiantes porque hice la transacción del top 10. Entonces, esto es de acuerdo a la transacción que ustedes hagan. Sí, si yo hago una actualización, eso ya es muy diferente. Cuando ustedes hacen una transacción de ML, es decir, manipulan, ya esa manipulación significa que voy a bajar ¿a dónde? A disco. Entonces, eso ya va a haber un commit. Entonces, ya el Oracle ya entiende que hubo un commit y por ende yo debo bajar de nuevo la tabla estudiantes para poder actualizar esa transacción o ese select que yo hice. Es por eso que en el ejemplo les puso que si yo hago un select top 10, digamos, una secretaria necesita los 10 y la otra necesita 20, eso es un error. ¿Por qué? Porque eso se lo puede resolver a nivel de programación. ¿Con qué? Con la reutilización. Es por eso que base de datos va de la mano o el administrador debe decirles, si tú quieres, por ejemplo, el sistema se trata de sacar los mejores estudiantes, no trabajes como una isla, como les dice ahí, sino tú crea una variable, que es en esa variable vas a mandarme cuántos quieres. Entonces, ¿qué pasa? La primera secretaria viene y me dice, en esa variable quiero yo los 10 mejores estudiantes. Le devuelve los 10. La otra secretaria viene y dice, yo quiero los 20 mejores estudiantes. Le va a devolver los 20. Pero ¿qué pasa? Yo los 10 primeros ya los tenía en el buffer caché. Entonces, ¿qué hace simplemente a disco? Baja y busca los otros 10. Ya no busca los 20, sino va a buscar los otros 10. Entonces, no es lo mismo bajar a disco y buscar 20 datos que buscar 10, que es mucho más rápido buscar 10 que buscar a 20. Entonces, ¿qué pasa? Así es como Oracle hace que su arquitectura sea mucho más rápida, creando memorias y la principal memoria donde se crea o donde se almacenan los datos de una transacción es el buffer caché. ¿Cómo sé cuándo tengo que bajar a disco? Cuando existe una transacción DML, es decir, una de manipulación a los datos, perdón. Ahí obligatoriamente bajo, pero solamente para comprobar o para actualizar mi resultado ¿de quién? De la transacción. Igual, vuelve arriba y si no ha habido ningún commit sobre esa tabla, me sigue devolviendo lo mismo y me sigue devolviendo lo mismo y me sigue devolviendo lo mismo. Que es mucho más rápido que siempre busquen en disco la información.
¿Estamos claros, por favor, hasta ahí? Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar por hoy día, por favor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? Me parece que todavía no les subo el link del descargo del 11G o ya les subí. Aún no. Ya, en este instante yo les mando el link. Si no les mando por el aula virtual, les mando al WhatsApp para que ustedes tengan el documento de dónde bajarse y cómo instalar. ¿Estamos? Sí. En este instante les envío. Inge, Entonces, no el Oracle tenemos que instalar en el Windows Server, ¿verdad? Sí, por eso les dije, deben tener una máquina con Windows, de preferencia Windows Server. Si ya no pueden tener Windows Server, por lo menos un Windows 10, ¿sí? Y en Linux. El Linux, de preferencia igual, la versión que tenga interfaz gráfica, ¿no? GUI, ¿sí? Para que ustedes puedan ocupar las herramientas también del GUI en el Linux. ¿Estemos? Como yo les dije, el Linux podría ser un CentOS 7, está muy bien, no hay ningún problema. Igual, en el Windows, no importa la versión, un 12, un 15, no pasan absolutamente nada con la versión de Oracle que vamos a trabajar, que es la 11G, y con la que tiene comprada la universidad. ¿Estamos? Por si acaso, cuando ustedes quieran bajarse el 11G, les pide registrarse. Regístrense con la cuenta de la universidad, por favor, o con el correo electrónico de la universidad, para que puedan bajarse la versión correcta. ¿Estamos? Sí. Pero esto todavía de tener una semanita más, ¿no? Para hacer esta situación, porque recién vamos a ver la parte práctica estas 2 semanas y ahí hemos de comenzar con la parte práctica ya ocupando el Oracle. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Inge, de pronto vamos a utilizar al mismo tiempo ambas máquinas, por ejemplo, el server y el Linux en este caso. No, por lo general yo veo siempre en Windows y después de Linux o viceversa, pero casi no tenemos prendidas las 2 máquinas. No se preocupe porque vamos a tener prendidas las 2 máquinas. Como les dije, esto es una materia media rara y yo debo entender que ustedes deben apagar la una máquina para prender la otra porque sus máquinas no son servidores y tal vez no aguanten prendidas las 2 máquinas. Va a morir su máquina. Sí, Inge, por eso mismo le decía. Sí, no, en este caso, igual, si se cae alguna máquina, no sé, por la velocidad, yo tengo que entender, tengo que esperarles, por eso les digo que a veces para revisar un deber, para revisar un grupo, me demoro 1 hora, 1 hora y media, entonces es una materia media rara. Inclusive, si no alcanzo de revisar deberes, tendrán que conectarse después de clases para poder revisar deberes. Ya, Inge, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta de parte de ustedes? ¿No? Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a usted. Buen feriado. No se olviden, por favor. No se olviden, si desean inscribirse al congreso, hacerlo, por favor.